Introducción. Después de muchos años lejos de su tierra, Jacob emprendió el camino de regreso. Había huido por temor a Esaú, su hermano, después de haber tomado la bendición de su padre. Ahora volvía, no como el joven que escapó, sino como un hombre con esposas, hijos, siervos y grandes riquezas. Pero aunque había prosperado, aún debía enfrentar su pasado. Mientras avanzaba, Jacob tuvo un encuentro inesperado. Ángeles de Dios salieron a su encuentro. Y Jacob dijo: «Campamento de Dios es este». Sin embargo, el mayor desafío aún estaba delante. Jacob envió mensajeros a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir. Pero los mensajeros regresaron con noticias inquietantes. Esaú viene a tu encuentro, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Dividió su pueblo, sus ganados, sus ovejas y sus camellos en 2 campamentos, porque pensó: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro escapará. Entonces oró: «Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, líbrame ahora de la mano de mi hermano, porque le temo». Jacob reconoció que no era digno de todas las misericordias recibidas, y recordó que cuando cruzó aquel Jordán por primera vez, solo tenía su cayado. Ahora, era 2 campamentos. Después preparó presentes para Esaú: cabras, ovejas, camellos, vacas, asnos, y ordenó que fueran enviados por grupos, uno tras otro, con la esperanza de hallar gracia ante su hermano. Aquella noche, Jacob tomó a sus 2 mujeres, sus siervas y sus hijos, y los hizo pasar el arroyo de Jaboc. Después de hacer pasar todo lo que tenía, Jacob quedó solo. Y la Escritura declara algo extraordinario: y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. No fue una lucha breve, fue una lucha hasta el amanecer. Y cuando aquel varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y el muslo de Jacob se descoyuntó. «Déjame, porque raya el alba». «No te dejaré si no me bendices». «¿Cuál es tu nombre?» «No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Jacob preguntó también por su nombre. Pero recibió bendición, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Cuando salió el sol, Jacob cojeaba. Después Jacob alzó sus ojos, y vio venir a Esaú, con él 400 hombres. Entonces organizó a su familia, puso delante a las siervas y sus hijos, luego a Lea y sus hijos, y al final a Raquel y José, y él pasó delante de ellos, inclinándose a tierra 7 veces, hasta llegar a su hermano. Pero entonces Esaú corrió a su encuentro, le abrazó, se echó sobre su cuello, le besó, y lloraron. Aquel encuentro que Jacob había temido por años fue transformado en misericordia. Jacob dijo: «He visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios». Y Esaú aceptó los presentes. Después, cada uno siguió su camino. Pero la historia no terminó con paz. Dina, hija de Lea, salió a ver a las hijas de aquella tierra. Y Siquem, hijo de Hamor Hebeo, príncipe de aquella tierra, la vio, la tomó y la deshonró. Después su alma se apegó a Dina y quiso tomarla por mujer. Jacob oyó lo sucedido, pero guardó silencio hasta que sus hijos regresaran. Cuando sus hijos lo supieron, se entristecieron y se enojaron mucho, porque había sido cometida vileza en Israel. Hamor habló con Jacob y pidió a Dina para Siquem, pero los hijos de Jacob respondieron con engaño. Dijeron que solo aceptarían si todos los hombres de aquella ciudad se circuncidaban. Hamor y Siquem persuadieron a su pueblo y aceptaron. Pero al tercer día, cuando sentían el mayor dolor, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, entraron en la ciudad confiada y mataron a todos los varones. También mataron a Hamor y a Siquem.
y tomaron a Dina de casa de Siquem. Después, los hijos de Jacob saquearon la ciudad. Génesis 32 al 34 muestra una historia de transformación, reconciliación y consecuencias. Jacob luchó con Dios y fue llamado Israel. Fue reconciliado con su hermano, pero su familia aún enfrentó dolorosas decisiones, porque la transformación espiritual no elimina automáticamente las consecuencias humanas. Así, Jacob dejó de ser solamente el hombre que huía y se convirtió en Israel. Pero su historia nos recuerda que incluso después de encontrarnos con Dios, seguimos enfrentando el peso de nuestras decisiones y las de nuestra casa.